Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La revolución también puede ser verde, no solo naranja. El cannabis medicinal y eventualmente el cannabis en otros usos también recreativos es una industria en la que Colombia había empezado a picar en punta. Una industria que tiene un potencial enorme de generar empleo en el campo, de avanzar nuestro atraso en ciencia y tecnología y de diversificar nuestra balanza exportadora. Sin embargo, estos pasos que había dado el país, que incluyen haber hecho una ley, desarrollar los decretos y atraer inversión extranjera y talento nacional, hoy parecen estar trabados. Y que el cannabis legal esté trabado es toda una paradoja en un país donde lo ilegal fluye con tan pocos obstáculos. En el gobierno de la economía naranja, el verde del cannabis no tiene quien lo defienda de los vericuetos burocráticos, de la lentitud de las instituciones, de la pelota que se tiran interminablemente entre mandos medios de varios ministerios, varias entidades involucradas en esta industria. No hay una cabeza visible, no hay un ministro, no hay un líder que ayude a mover la industria que hoy necesita celeridad. A pesar de las declaraciones presidenciales sobre la necesidad de acortar los tiempos, está pasando todo lo contrario. Y esto, más allá de ser un problema de un gobierno, de este gobierno, habla de lo que parece ser un problema más profundo en Colombia para ganar en las competencias mundiales que hay en los negocios, sobre todo en los negocios que incluyen innovación y regulaciones complejas. Por eso una mirada al cannabis es importante más allá del cannabis mismo, porque nos sirve para probarnos en el tipo de emprendimientos en los que supuestamente debemos enfocar nuestro futuro en Colombia. Emprendimientos que incluyen investigación, creatividad, que aprovechan mano de obra calificada y poco calificada. Emprendimientos que, si no fueran verdes, podrían sencillamente también ser naranjas. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche para hablar de cannabis medicinal tenemos varias de las áreas claves que hay acá. Está la academia, está la investigación, está la regulación y personas que han hecho regulación y la industria misma. Me acompaña aquí Marta Oyuela, es de Kirion Life Science Corporation, que es una de las empresas más grandes de cannabis medicinal que hay aquí en Colombia. Es la vicepresidenta médica, es médica, tiene una maestría en economía de la salud, trabajó en Bayer. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos. Daniel, muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos los televidentes. Espero que este espacio dé la suficiente información, sobre todo mirando el impacto que tiene el cannabis medicinal en la vida de las personas. De la academia o los centros de pensamiento FEDesarrollo, sí. Juan Mauricio Ramírez es investigador en FEDesarrollo, es economista y es uno de los autores de un white paper, un estudio, digamos, sobre el estado de la industria, sobre sus retos, que nos han ayudado a armar este programa bastante. Juan Mauricio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Daniel. Muy complacido de estar acá acompañándolos en esta reflexión. Diana Valenzuela trabaja desde la sociedad civil, desde Indepaz, es investigadora en varios temas, incluyendo el tema de cannabis medicinal y también es abogada. Diana. Sí, pues muy contenta de estar aquí nuevamente para compartir con ustedes estas observaciones y monitoreos que hemos hecho a partir de la transición a este marco regulado del cannabis medicinal. Juan Manuel Galán fue el senador que hizo la ley que le abrió la puerta al cannabis medicinal y entiendo que después de eso también ha trabajado como consultor o como asesor en la industria. Pero ad honorem. Ad honorem. Sí, es decir, en el sentido de impulsar en general esta industria y que avance sobre todo en favor del espíritu del proyecto de ley, de la ley de cannabis medicinal en Colombia, que es el acceso a los pacientes. Y hay un actor ausente que es el actor estatal, el gobierno. Fue realmente muy difícil traer a alguien de alto nivel aquí del gobierno. Nunca logramos pasar de directores de ministerios. Y si armar un programa con funcionarios del gobierno sobre cannabis medicinal es tan difícil como trabajar con el gobierno en el tema de cannabis medicinal, entiendo ustedes por qué están tan inconformes últimamente, Marta. Sí, no, yo creo que eso que estás diciendo, Daniel, evidencia la gran preocupación que tenemos
por el propósito superior que creo que nos convoca a todos aquí, y es una cantidad de personas que nosotros hemos calculado aproximadamente en 5.600.000 personas, pacientes que padecen de síntomas asociados a algunas enfermedades que deterioran en forma importante la calidad de vida. Y hemos tenido unos retrasos desde que el ex senador Juan Manuel fue el ponente de la ley. Llevamos ya casi más de 3 años desde la ley y no hemos podido lograr el propósito superior. ¿Y cuál es el propósito superior? El acceso a todas estas personas que están esperando esta alternativa terapéutica para que puedan realmente mejorar su calidad de vida. Entonces, ese es un tema muy preocupante y yo quisiera tocar otro punto que me parece fundamental desde la parte médica. Hay una preocupación muy grande por todo el tema de mercado negro que tenemos en este momento en el país. No es desconocimiento de muchas personas que están accediendo a cannabis a través de mercado negro, que no es un cannabis que se ha comprobado como alta calidad, como productos de alta calidad que sí está produciendo la industria seria en el país, y sobre todo que son personas que por su necesidad, que padecen un dolor crónico, padecen epilepsia refractaria, donde están niños que convulsionan más de 10 veces al día, tienen que acudir al mercado negro, donde no reciben todo el respaldo desde la parte médica, científica, sobre todo en el tema de titulación y mirar la dosis del cannabis y cómo se puede controlar esto inmerso dentro de un modelo de cuidado que debe estar respaldado en todo el tema de alternativas terapéuticas y de terapias que se hacen a los pacientes. Y entonces ustedes en FEDesarrollo traen estas cifras que son cifras de la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes, uno de los órganos de la ONU, acerca de cómo ha crecido el cannabis medicinal a nivel mundial. Y la curva es sorprendente. Estas son toneladas de mata. Aquí hay de todo. En la medición que hace la JIFE hay extracto, pero a veces también flor seca. Entonces ahí depende, pero básicamente es extracto. Pero es decir, pero entonces usted simplemente del 2016 al 2017 tiene un salto que es casi del 100%. Y esto me sirve para hablar de el nivel de crecimiento que tiene la industria y de por qué entonces tener celeridad en los procesos es tan importante, Juan Mauricio. Sí, esta es una industria que realmente cuando comenzamos a estudiar los números son sorprendentes. Es una industria que puede generar 19 empleos por hectárea, por ejemplo, en empleo agrícola, igual que las flores. Pero al mismo tiempo, incluso con lo que hay hoy, alrededor de 45 hectáreas sembradas, podrían generar el próximo año cerca de $100 millones de exportaciones. Ese es el cálculo que hacemos. Y hacia adelante, si uno llegara, digamos, si la industria llegara a tener 1.560 hectáreas, podría aproximarse a los $3.000 millones de exportaciones, que es superior a las exportaciones que hoy tiene el café. Y hay que recordarse que, por ejemplo, las flores nos demoramos 10 años en llegar a los $100 millones. Y si esta industria logra exportar, porque hay un montón de trabas para que lo haga, si logra exportar lo que estamos diciendo, esas 109 millones de dólares, eso es más que las exportaciones de cacao. Claro, pero entonces yo siento que aquí lo que hay es que moverse muy rápido porque hay una demanda mundial que ya se está generando y no hay quien la supla. Es decir, en ese vacío el que llegue primero es el que llega para quedarse de alguna forma, y es ahí donde Colombia se está quedando atrás. Pero el que llegue primero con buena calidad. Eso también es importante enfatizarlo, porque los estándares de calidad, las buenas prácticas de manufactura, el tener una producción, digamos, de cannabis medicinal que esté libre de metales pesados, que esté libre de fungicidas, de pesticidas, que tenga los estándares que requiere la industria farmacéutica para producir un medicamento, es también con lo que Colombia va a competir. No solamente ir rápido, sino ir rápido, sí, pero con calidad, cumpliendo los estándares de buena calidad para que Colombia se posicione desde el principio con una reputación de un cannabis de la más alta calidad. ¿Y esa reputación cómo está en el momento? Pues, o sea, yo tengo un punto de vista que pues tenemos una cantidad de personas que venimos observando desde una posición no tan apasionada y no como tan vertiginosa de entrar a esta gran burbuja mundial del cannabis medicinal y del cannabis de uso adulto, como que tenemos que ir, como dice el senador, a un buen ritmo, un ritmo sostenido, o sea, crecer orgánicamente como tienen que crecer las plantas y poder llegar a este nuevo sector de la economía que está más allá también de la industria farmacéutica, porque también estamos en un sector del bienestar,
¿sí? de la medicina preventiva o de un estilo de vida saludable, de un sistema endocannabinoide equilibrado, que aquí la doctora conoce esto. Esto se trata de balances, de poder tener realmente una buena comunicación molecular. Y entonces ahí nos vamos del tema de las cifras a otra revelación que nos dice por qué es que esto puede ser tan exitoso. Y es porque todos los humanos, los mamíferos y los vertebrados tenemos un sistema endocannabinoide, y por eso es que hay un mecanismo de acción muy concreto con esto, y esto puede crecer y crecer así como pues la comida, ¿sí? Todos necesitamos comida todos los días, incluso necesitamos tener un sistema endocannabinoide balanceado. Entonces Colombia tiene una fama mundial un poco compleja en este sentido de la regulación del cannabis medicinal, porque se ve como un país líder, pero aquí adentro nosotros pues somos siempre muy críticos de los ritmos institucionales. Sí. Pero podemos ver que tenemos un sistema complejo, un sistema que tiene una ley, ¿sí? Eso lo envidian muchos países pues de la región, que están arrancando con decretos, con regulaciones un poco más débiles, pero nosotros ya hemos podido tener todo un sistema regulado que está pues como empujándonos de una forma integral. Entonces yo siempre estoy como en estos espacios llamando un poco como a O sea, la ¿a usted calma no le con parece estos que sea afanes. tan malo que esto se esté demorando? Es decir, Es que realmente nos llevamos más de 3 años y medio en esta implementación. Es que Y nuestra una cosa mentalidad muy colombiana sui y generis. latina es querer de la noche a la mañana. Por ejemplo, he hablado con muchos empresarios que creen que esto es coger un lote, sembrar unas maticas y de la noche a la mañana me volví multimillonario y exporté cannabis a todo el mundo. Y resulta que eso no es así. O sea, esto tiene, digamos, un procedimiento desde la semilla, que debe ser certificada, y donde haya un sistema de trazabilidad y control y de rastreo, Sí. desde la semilla certificada hasta el paciente que va a consumir. Porque ese sistema de track and trace, como dicen los americanos, es lo que permite que los reguladores, que los pacientes, que los médicos, que todos los actores que intervienen en este sistema entren con una buena confianza en el sistema de regulación. claro. Y sobre la celeridad, un momento. Sí, pero a mí sí me preocupa porque yo creo lo que tenemos ahorita en realidad son empresas de altísima tecnología que conocen el cuento, que saben cómo es el negocio, que están listos para vender al mercado interno y a los mercados internacionales. Simplemente la cuestión es que los dejen hacerlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Resulta que en este momento Perú, Ecuador, Chile, México están aprendiendo y están, sobre la base de la legislación colombiana, están tratando de desarrollar ellos sus propios sectores. Malta está ya proveyendo el mercado europeo. Entonces esto es una cosa en la cual de lo que se trata, por ejemplo, la legislación lo hizo bien. Colombia no podía quedarse en producir flor seca, había que ir más allá. Entonces ya tenemos la producción de extracto, pero están listos para hacerlo. Pero ni siquiera eso, el rol de Colombia debe ser llegar hasta la producción de producto final, de alcanzar al consumidor final. Entonces yo sí creo que estamos hablando de un sector muy dinámico en donde, que generó, y eso es una cosa interesante, la regulación colombiana muestra la capacidad que tiene una regulación, una buena regulación, para inducir emprendimiento e innovación. Eso lo hizo esta industria. Pero al mismo tiempo, la gestión pública que está teniendo lugar sobre este sector está mostrando cuál es la posibilidad que tiene una mala gestión de trancar un proceso que se puede lograr. Que es la cosa muy colombiana de ser muy buenos para hacer las leyes y luego regulares para implementarlas. Claro. No, también la tramitomanía que nos caracteriza a los colombianos, la inestabilidad institucional, funcionarios que están por contrato en las entidades claves regulatorias, que lo sacan porque se les venció el contrato o porque llega una nueva cabeza y cambia el equipo. Entonces, ese nuevo funcionario, mientras se entera de qué está pasando, entonces se cura en salud y dice, uy, no, yo no me voy a ganar un problema, entonces le ya pongo más hablamos trabas, un poco de la más seguidilla dificultades. de Entonces, funcionarios que le han quitado el cuerpo de este gobierno al tema. Yo creo que la discusión, sin duda, de tiempos es muy relativa, porque depende de la perspectiva en que se mire. Claro, cuando hablamos en términos económicos o en términos políticos y cuál es el proceso que se lleva a cabo para lograr, digamos, que esta industria se posicione, probablemente estemos dentro de unos tiempos esperados. Sin embargo, a mí, ¿qué me preocupa? Hablemos de los tiempos de los pacientes. Miren, ustedes no se imaginan lo que es estar en una clínica con pacientes que padecen dolor crónico, con mamás de niños que cuentan historias de convulsiones más de 7 veces al día, que están rogando para que el gobierno tenga una voluntad de dar celeridad a que el cannabis pueda llegar a donde el cannabis medicinal cumpla su objetivo.
Y yo estoy hablando aquí, de pronto estoy representando el grupo de pacientes que está esperando esto, y es que más allá de intereses políticos y económicos, yo veo que esta es una discusión ética, ¿sí? Porque yo pienso que la ética va mucho más allá de lo legal, y que cuando estamos hablando de la calidad de vida de las personas, sin duda alguna tenemos que poner todo de nuestra parte, un esfuerzo mancomunado a que se logre el propósito superior. Y creo que además también, y quiero hablar del Ministerio de Salud, tiene que ver que además el cannabis medicinal está demostrado en estudios de evaluación económica que es costo efectivo, por lo tanto va a producir efectos muy positivos en todo el tema de recursos del sistema, ¿sí? Porque va a hacer que mejore la calidad de vida de las personas y por ende pues van a consultar menos a urgencias, van a tener que recibir menos de otro tipo de medicamentos que sí producen unos efectos secundarios que están demostrados con respecto al cannabis medicinal, que son mucho mayores. Entonces, yo creo que el tema es una discusión ética, sí, y estoy de acuerdo con Juan Manuel. Todo el hecho de estar pidiendo celeridad no quiere decir que hagamos las cosas mal. Todo dentro de un contexto técnico-científico, con estándares de alta calidad. Y es que creo que la gente cuando tiene la imagen del cannabis medicinal se imagina cómo cultivar unas matas en la terraza de la casa. Les voy a poner aquí unas imágenes de otra de las grandes compañías que hay en Colombia, que se llama Clever Leaf. Y aquí estas imágenes como que lo aterrizan a uno a la complejidad que hay en esta industria. Pásalo y si quieres yo le hablo ahí por encima. Entonces ellos tienen su cultivo en Pesca, en Boyacá, son cerca de 30 hectáreas que tienen en ese lote. Esos son como los estándares del cultivo, son invernaderos con un control de temperatura bastante sofisticados. Primero, no siembran en tierra, porque si uno va a tener un cannabis para dárselo a pacientes, no puede sembrar en la tierra. Porque uno sabe la tierra tampoco claro, qué tiene y qué contaminación tiene. Y entonces fíjese que hay una primera etapa que es la extracción de la hoja, pero hay otra segunda etapa que sucede en un laboratorio y algunas de esas empresas, Kirin también tiene una integración en que cultiva, tiene las semillas y hace un procesamiento que tiene un énfasis en tecnología, en investigación bastante alto, ¿no? Esto no es desmoñar matas, claro. Así sean de semillas muy especiales y sacarle las pepas como antes. Y la infraestructura es costosísima porque esos invernaderos no son los invernaderos típicos que uno está acostumbrado a ver por la sabana de las rosas y de los claveles, no. Esto es hermético, esto es controlada la temperatura, la humedad, la luminosidad, un software controla el caldo de cultivo, el pH del agua que se le da a cada mata. La trazabilidad que usted señalaba, usted sabe cuál es la semilla, la mata, el lote, toda la cosa. Los sellos que lleva cada mata, los códigos QR que llaman ahora, que lo lee con un teléfono móvil el regulador y sabe esa mata de dónde viene, qué variedad es, de qué semilla salió, todo. Y por eso, y retomando como su idea de que esto ya podría ser incluso un nuevo café, el café que tuvo un impacto tan grande un poco en la conformación de la nación colombiana, incluso en el siglo XX, es un café, pero es un café que tiene una cantidad de cosas adicionales. No solamente es la materia prima y la transformación, trilla, secado, etcétera. Como los que producen en el Huila, gourmet de altísima calidad. Claro, pero incluso el café gourmet tiene menos tecnología que la marihuana medicinal. Sin embargo, acá también se le agrega valor en la etapa agronómica, o sea, no solamente es como ese enfoque pues farmacéutico y de laboratorio, sino que también hay una agregación de valor en esa etapa y ahí hay una oportunidad grande también para los productores porque ya no se van a ver como simples pues, proveedores de materia prima, sino que también van a estar dentro de ese proceso de agregación de valor y por ende pues, los ingresos para ese tipo de emprendimientos también van a ser muy interesantes. Ustedes de Fedesarrollo en el de exportaciones, Juanse, sobre el cannabis en las cifras de 2018, le ayudan a uno a ponerle una magnitud a lo que es una industria que están haciendo, pero que incluso en este momento ya exporta unas cifras que son enormes, ¿no? Y aquí ayúdeme a entender cuál es la distinción que usted hacía entre cannabis medicinal, el área actual, y el cannabis medicinal, licencias actuales.
Lo que pasa es que no, ahí en ese cálculo, el área actual es la que está actualmente, ya tienen cultivos, Sí. ya están ahí, están en el proceso. Otro es, se han dado más licencias que todavía Ok, no han entonces sido estas son exportaciones utilizadas. potenciales Sí, en hay el unas 2018. exportaciones potenciales. Entonces, las exportaciones de cacao fueron de 108 millones de dólares y las exportaciones del área actual de cannabis, Si se hicieran, si se hiciera, efectivas, podría entonces ser de pueden llegar hasta allá. 144 Sí. millones Los de precios dólares. han bajado y eso es uno de los temas claves. Los precios han venido bajando y entonces ahora el cálculo puede ser 109 millones, una cosa así. Claro, pero si usted tiene, digamos, el potencial de todas las licencias actuales, se volvería una industria que supera a las prendas y complementos de vestir, que Sí. es una industria manufacturera importante Exacto. en Colombia y podría incluso llegar a los niveles de Sí. papel cartón y, Y sus es que manufacturas. el mensaje de eso es, en realidad el cannabis medicinal es más industrial que agrícola, digamos. O sea, mejor dicho, es más farmacéutico, es industria farmacéutica. Entonces, y eso es un tema clave. Uno, claro, lo compara con exportaciones de flores, de cacao y todo. En realidad debería compararse con las exportaciones de vidrio, de manufacturas, de confecciones, porque ahí es donde se está en última instancia generando. Ahora, es capaz con esos, digamos, con 1.600 hectáreas de generar 26.000 empleos agrícolas y 14.000 empleos no agrícolas. O sea, es un generador importante de empleo. Y hay un componente también muy importante que no es tan atractivo porque, claro, lo que llama la atención es la fiebre verde, el cannabis, es el cáñamo. Sí. Es decir, el cáñamo tiene un potencial también muy importante en Colombia. Con el cáñamo están haciendo ladrillos para construcción, están haciendo ropa, papel, batidos alimenticios. Es una fibra poderosísima que además usted le puede sacar la flor y de la flor extraer el CBD. No tiene psicoactivo, no tiene THC, pero tiene CBD que puede servir también para terapias CBD para medicinales. epilepsia refractaria. Pero ese entonces- tema del cáñamo no requiere toda esta parafernalia de invernaderos sofisticadísimos, sino que se puede hacer en grandes extensiones planas. Sí. Y la industria, por ejemplo, automotriz está reemplazando todo el plástico en los automóviles por cáñamo, porque es biodegradable, no se astilla y no causa heridas a los ocupantes de un vehículo. En fin, tiene Y unas entonces- aplicaciones industriales muy interesantes. Déjeme, me también. voy a la pausa. Cuando regresemos hablamos de si esta promesa, que todavía es una promesa, se va a dar en Colombia y cuáles son los obstáculos que necesitan ser superados para que realmente llegue. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche de la industria del cannabis medicinal, todavía en Colombia. Podría ser más en algún momento porque el mundo se está moviendo rápidamente en la desregulación, en la legalización, como lo quieran llamar, en la regulación más bien, del cannabis en todas sus formas. Este es un mapa del estado actual a nivel mundial de lo que ha pasado. Entonces, es completamente legal para uso recreativo, medicinal, etcétera, en solamente 2 países, en Uruguay y en Uruguay. Y hay En algunos Estados estados Unidos que hay permiten recreacional. Uruguay y Canadá, perdón. Y en Estados Unidos Hay algunos estados en 5 donde estados donde es legal el uso adulto, ya no dicen recreativo, sino uso El uso adulto. adulto. uso adulto. Sí. Ahora le cambiaron el nombre, ya no es recreacional, sino uso adulto. El uso adulto, ahí está 5 estados, incluyendo el estado más rico de Estados Unidos, que es California, Y hay uno que es muy paradójico, es Washington DC. es Washington DC. Pero legal para uso medicinal, por ejemplo, ya se ha abierto un mercado que es enorme. En Estados Unidos, cerca de 20 y pico de estados de Estados Unidos es legal para uso medicinal. En Colombia, en Brasil, en Perú, en Argentina, en Chile, en Australia, en Sudáfrica, y ahí tenemos un clúster importante también en la Unión Europea, que es donde están los países más ricos del mundo. Uso descriminalizado, que a usted no lo meten a la cárcel. Ahí está China, esa sí no la sabía yo, y la India, y es ilegal todavía, es Rusia, perdón. En China hay cultivos de CBD, de cáñamo, De cáñamo. donde extraen CBD. De los Pero no mayores de- productores en China. de En cáñamo, China. sí. Y también en es un África gran todavía hay unos De rojos, hecho, pero China tiene 55 es decir, pero siglos este de mapa tradición. hace 5 años, hace 10 años, Claro. era casi todo rojo. No, y es que Sí. es un mapa múltiple porque en una presentación que estuvimos trabajando de los productores históricos, por ejemplo, del cannabis, entonces nos cambian los... Rusia es un gran protagonista de la producción mundial de cannabis, pues no legal, ¿no?
Pues es que antes de que se desarrollara el nylon como una Claro. fibra plástica, las cuerdas de la mayoría del mundo Así estaban es. hechas No, pues de cáñamo. así llegaron ¿no? los Claro. barcos pues, de la conquista, las bailas eran hechas de cáñamo, ¿sí? La Constitución norteamericana está hecha de cáñamo. O sea, realmente estamos Jefferson, volviendo a Washington las tuvieron fibras. todos cultivos de cáñamo. Los Claro. padres fundadores de Estados Que Unidos. es un poco toda esta idea de unas prohibiciones que en muy poco tiempo terminan siendo muy obsoletas y lo que uno se imagina que será obsoleto en pocos años, como el cannabis recreativo. Pero bueno, ahí se ponen nerviosos. ¿A ustedes les gusta el cannabis recreativo, por ejemplo, en Kirio? Yo creo que desde la unidad que yo lidero estamos muy enfocados en el tema medicinal, realmente. ¿Sí? Nuestro interés principal es lo que he dicho, y es que miles de pacientes millones realmente en Colombia están esperando mejorar su calidad de vida a través del cannabis medicinal, y ese es nuestro foco Sí. y nuestro propósito superior. Le voy a poner la lista y esto es lo que ustedes hicieron en el Congreso, ¿cierto? La lista de instituciones que están involucradas en los trámites y esto es un andamiaje regulatorio realmente complejo. Entonces usted necesita registro ICA, 2 licencias en el Ministerio de Justicia para uso de semillas y para los cultivos, 3 licencias en el Ministerio de Salud para fabricación de derivados y necesita el registro INVIMA para uso médico y para exportación, ¿cierto? Difícil. Bueno, difícil. yo tenía otra lectura. Pues o sea, en el ICA tú puedes tener varios trámites allí. Ajá, Son 3 trámites, digamos, básicos, ¿no? Que es el registro de productor de semilla, ¿sí? También está la unidad de fitomejoramiento, que ya tiene que ver más con la investigación, y las unidades de evaluación agronómica. Ahí nada más hay 3 trámites. En Sí. el Ministerio de Justicia son 3 licencias, la de psicoactivo y no psicoactivo, que en este país está delimitada por el 1% de THC, de ahí para arriba es psicoactivo, y la de uso de semillas para siembra, que es ya más para la comercialización, y allí hay un gran nicho de mercado. Porque, ojo, porque el que lo psicoactivo hemos- también tiene un uso medicinal. Claro, Claro, el claro. THC. Claro. No solamente el cannabis medicinal que no traba es medicinal, sino el que traba, No. digamos, Sí, para lo Y la poner doctora nos términos- puede Traba decir entre comillas. que hay porque unas grandes hay comillas un tema allí. muy importante, Daniel, y es el tema de educación. Sí. Creo que Sí. eso no lo hemos tocado y es un tema fundamental, y yo creo que el país necesita empezar a educar a todos los médicos prescriptores en cannabis medicinal. Nosotros tenemos, inclusive desde la compañía, un trabajo que hemos hecho en todo el tema de educación. Contamos con varias modalidades para poder educar a los médicos prescriptores en el país, que creo que es fundamental. O sea, no solamente la calidad del cannabis, sino el Claro. respaldo médico que tiene, y que tiene que ser una persona que esté entrenada para titular el cannabis, para hacerle seguimiento y para educar también la persona que va a recibir cannabis y su familia de cómo hacer seguimiento. Sí, eso es muy Se importante. quiere eliminar fundamental. la palabra traba de todo el proceso. Pues Sí, es que no es tan claro. científica. Es que yo creo que más bien destraba, porque la psicoactividad lo que hace más bien es ponerte a ti en un punto distinto, y la psicoactividad no solamente es del THC. Yo creo que la doctora nos puede decir que el CBD también, en la medida en que palía el dolor, también está generando una psicoactividad. Claro, claro. Y en el tema de la educación, y ahí sí quisiera también resaltar que el estudio de FEDesarrollo es clave para el tema pues, económico y de las perspectivas de desarrollo del sector en Colombia, pero también se han hecho más estudios al respecto, y hay compañías desde hace varios años que Sí. vienen trabajando en esa línea de la educación a los médicos, de la educación al paciente. Anandamida Gardens, que es una empresa 100% colombiana, viene trabajando en eso desde el 2015 de la mano del senador Claro, Juan Manuel porque Galán, esto por se tiene ejemplo, que desde- recetar, Desde ¿no? que comenzó este Es que tema, también desde los antes médicos- pues, de que hubiera sospecha de la regulación Sí. sobre el cannabis medicinal. Ya sabíamos que había un sistema endocannabinoide, y esto era una cuestión demasiado fuerte como para dejarla pasar. Y todo esto es una transición cultural de una sustancia que estuvo mucho tiempo prohibida a que ahora empieza a regularse por el Estado, que empieza a investigarse, porque es mucho más lo que desconocemos del cannabis que lo que conocemos. Sí, Las apenas universidades vamos en los Estados Unidos, por cannabinoides. ejemplo, que son líderes en investigación y en innovación, pues muchas de ellas, o la gran mayoría, reciben fondos federales, y por recibir fondos del gobierno federal de Estados Unidos les es prohibido hacer investigación en una sustancia que está clasificada en la FDA Claro. al nivel de la heroína y al nivel de la cocaína. Entonces, todo esto
pues toma Ha tiempo. retrasado la Toma tiempo y evidencia. ha retrasado la investigación, que es la evidencia que hay que recoger para mostrarle a los médicos y que los médicos sientan confianza de recomendar, prescribir como tratamiento complementario o más adelante, ojalá, tratamiento principal de algunas patologías. Sin Sí, pero embargo, yo insistiría en una cosa porque esto que está diciendo Juan Manuel Galán es cierto, pero necesitamos garantizar que los pacientes tengan acceso efectivo al cannabis medicinal. ¿Y cuál es el problema? El problema es justamente lo que está pasando, y vuelvo a insistir en eso, en el tema de la gestión desde el gobierno. Sí. Y es que aquí se ha hecho, digamos, la regulación de la cadena productiva del cannabis medicinal es de estándares internacionales. O sea, esto no está improvisada, es de estándares internacionales. Pero el problema no es la regulación, en realidad el problema es la gestión. Por ejemplo, una empresa, me comentaba, solicitó cupo en abril del 2018 para que le dieran el cupo de cultivo para el 2019. Estamos ya terminando el año prácticamente y no se lo han dado. ¿Sí? Entonces, ¿qué planes de negocio puede hacer una empresa cuando pasa eso? Por ejemplo, el Fondo Nacional de Estupefacientes, si alguien va a exportar, una empresa va a exportar 1 kilo de isolate, 1 kilo de extracto, ¿sí? Le pide un certificado del país a donde va a importar de no control, al que va a exportar de no control. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos exporta 1.000 kilos de extractos sin pedirle permiso a nadie, porque esa es una sustancia, esa en particular. Pero esa solicitud es una solicitud que está dentro de la regulación o es una solicitud que hace por su propia creatividad burocrática. Claro, entonces hay de todo. Hay una parte que es regulatoria y que hay que cambiar. ¿sí? Pero hay otras partes en las cuales simplemente las entidades no están funcionando. Nosotros hicimos en FEDesarrollo una encuesta a empresarios. Y la tengo. ¿Sí? Sí, Bueno, se la tengo. Entonces, espérese, me voy a la pausa, pero antes de irme a la pausa, dame lo que dijo el presidente Duque en septiembre acerca del cannabis y de cuáles eran los problemas de esta industria, y vamos a ver qué tanto se ha cumplido esa promesa. Entonces, esto fue en Barranquilla, en el Congreso de Analdex, en septiembre. Es muy importante que se entienda la visión de que aquí lo que se quiere es calidad para el país, no generar frustraciones y ponerle fin a esa desarticulación chambona que había en el pasado para tener ahora sí un esquema que permita dar certezas y que con una ventanilla única también sea lo suficientemente transparente para todos los trámites. Esa es la promesa del gobierno actual. Después de la pausa, les pregunto a ustedes qué tanto trecho hay del dicho al hecho. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la industria del cannabis medicinal. Antes de comerciales les ponía lo que dijo el presidente en Analdex, que hay que acabar con las chambonadas de los trámites. Sin embargo, en la encuesta que hace FEDesarrollo, esta encuesta la hicieron este año, ¿cierto? Esa encuesta la hicimos este año. Les preguntan cuáles son los riesgos que hay en esta industria y estos son los 5 mayores riesgos que detectan los empresarios. La primera es la traba para la exportación. Los segundos son los cambios regulatorios, la tercera es la voluntad política en el gobierno nacional para apoyar, la cuarta las prácticas de competencia desleal y la quinta la disponibilidad de recursos de inversionistas. Y entonces ahí tenemos un poco trabas, cambios regulatorios y voluntad política, que son las 3 preocupaciones principales, están asociadas a la gestión del gobierno, un gobierno que paradójicamente por su posición de Estado pequeño, de centro derecha, es un gobierno que se propone acortar los trámites, reducir las regulaciones y hacer más fácil la vida para los empresarios. Sin embargo, a ver, Diana, usted ayúdeme acá. ¿Cuál es el ministro encargado del cannabis medicinal en Colombia? Pues eso es todavía un tema que está en discusión porque se han tirado, digamos, la pelota en estos últimos 3 o 4 meses desde el Ministerio de Industria y Comercio hasta el Ministerio Pero entonces, del Deporte. el ministerio más natural sería el Ministerio de Comercio Exterior, Sí, ¿cierto? ese es que él quiere tomar ahora el protagonismo. Y ahí hay Ministerio de Salud. una persona que yo creo que es bastante competente, José Manuel Restrepo, pero que se declaró impedido porque tenía inversiones en el sector, ¿cierto? Y entonces el gobierno le dice a el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, que es ahora ministro, haga usted de ministro ad hoc. Y Lucena se demora ¿cuántos meses? Se demoró creo que 3 meses.
Hasta No que sé, dijo exactamente. que... Sí, estábamos contentos porque ya había un ministerio que se Sí, había encargado así de fuera el eso, del deporte, digamos. pero salió pues con un argumento muy interesante pues alrededor del cannabis y que esto pues produciría dopajes y que pues él como ministro del deporte no podría estar a la cabeza de eso, pues cosa que esperas está con Pero yo Sí, creo sí, sí, bien, eso ya que hay es un, mezclar aquí hay un grandes compromiso conocimientos. importante del Ministerio de Salud, porque para nosotros poder tener el acceso de pacientes a cannabis medicinal a través de fórmula magistral necesitamos, ya salieron las guías que debe faltaban, sacar el sí. INVIMA, buenas prácticas de elaboración, y cuando uno revisa las guías, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver los detalles de las guías, hay muchas zonas grises en las guías de buenas prácticas de elaboración que son, digamos, la auditoría que van a hacer a los laboratorios donde se va a producir la fórmula magistral. La fórmula magistral es, pues, digamos, la forma de acceso para que los pacientes puedan recibir el cannabis medicinal. Y entonces, si el ministro del Deporte no es el campeón, el ministro de Comercio Exterior no puede serlo porque está impedido. El ministro de Salud, ¿cómo se ha portado en...? Pues yo espero que las guías, Marta, o sea, no sea tan diplomática. no, yo espero que las guías, miren, cuando ustedes revisan las guías de las buenas prácticas de elaboración para fórmula magistral, encontramos unas zonas grises que me preocupan y que espero, y por eso lo digo, ¿sí? No por diplomacia, sino porque espero que esas zonas grises puedan ser aclaradas. Me preocupa una cosa, esas guías no fueron socializadas antes. Entonces salieron de una vez, le echaron la bendición y cuando uno va y la revisa, miramos y vemos que en realidad tiene unas zonas que no son muy claras, ¿sí? No tienen vigencia, por ejemplo. Sí. Están hablando de estudios clínicos que deben estar de acuerdo con la norma de estudios clínicos. Resulta que uno en fórmula magistral no puede hacer estudios clínicos porque la fórmula magistral es una fórmula ¿Qué es una fórmula magistral? Una fórmula magistral es una preparación, en este caso que estamos hablando a base de cannabis medicinal, que es individualizada. Es decir, cada persona Es como recibe cuando usted va la al fórmula. sastre y le hacen sobre medida su Exactamente. vestido. Claro. Diferente a que Entonces- usted vaya y lo compre de acuerdo a la talla más o menos. Entonces el médico le dice 5 de CBD. Esa y concentración dos de CBD y THC, y le hace la titulación y le hace el seguimiento. ¿Qué pasa con esto? Como es individualizada, yo no puedo hacer estudios clínicos sobre algo que no está estandarizado. Exacto. No lo puedo hacer porque cada fórmula para cada persona es diferente y en las guías hacen referencia a estudios clínicos. Me preocupa eso desde el punto de Sí. vista médico. Juan Sí, Mauricio. yo creo que, digamos, cuando nosotros hicimos la encuesta y respondieron que el tercer factor era la voluntad política del gobierno, eso fue antes que el presidente hablara en Analdex. Cuando el presidente habla, yo creo que eso le dio bastante Fuerza. Y le dio tranquilidad a la industria. Dijo, bueno, al fin el presidente sí puso esta. Pero yo la verdad creo que esto llegó, los niveles ministeriales, las cabezas, pues entendieron el mensaje y comenzaron a moverse. Pero yo creo que eso no ha llegado a los niveles intermedios. Y en los niveles intermedios la cosa está trabada. Y cuando uno tiene muchos niveles intermedios trabados y no tiene un centro de gobierno, no tiene algo que coordine, que priorice y que ponga los énfasis y que además de eso monitoree y pida cuentas, Sí. la cosa no funciona. Y le voy a dar un ejemplo donde sí hay un centro de gobierno. Por ejemplo, Catastro Multipropósito. Allá Carlos Enrique Moreno, alto consejero del presidente, es el centro, es el que coordina, el que empuja, el que... Eso no lo tiene esta industria. No veo a nadie dentro le del falta gobierno con esa oriente. función. Y mire, y eso se ve en el tiempo que toman los trámites. Ustedes ahí nos traen un poco los días en que se han demorado. Y aquí las demoras, incluyendo, pues, incluso en un país como Colombia, donde es normal, se han aumentado exponencialmente en al menos 2 de los indicadores que traigo acá. La licencia para cultivos de plantas de cannabis psicoactivo, en el 2017 se demoraban en promedio 106 días y ahora eso se demora 242 días. Para cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo, en cambio, hubo una mejora, se bajaron los tiempos, pero en teoría esta es una licencia eso que es- se debería demorar 30 días. Exacto. ¿Cierto? Pero sí han habido unos planes de choque en los últimos, a raíz de la intervención del presidente Duque en Analdex y luego también de los ministros que asistieron a Socolcana, que fue otro foro importante de la industria, pues sí se ha notado y recientemente
recientemente en el Ministerio de Justicia hubo la expedición de aproximadamente 20 resoluciones de licencia no psicoactivo. Entonces sí ya se empiezan a ver los movimientos en ese sentido. Hay otro actor fundamental acá que también ha causado como estos retrasos y es el sector bancario, que no, pues todavía como que no se ha insertado, todavía está esperando y viendo cuáles son los desarrollos, sobre todo en Estados Unidos con este tema, para ellos también para pues, no terminar en la lista Clinton, pues, para que no les cancelen la licencia, no los multen, no para el terminen tema de en una bolsa lista. principalmente, ¿no? Que son corresponsales bancarios también, pues Regulados por federalmente. Exacto. Me queda una Entonces, pausa, pero estamos allí pues haciéndole un llamado a al su sector bancaria, financiero. al sector financiero, para que pues Porque además el realmente Congreso de se Estados inserte Unidos en ese recientemente sector. ya Viabilizó, aprobó una legislación sí. que le da tranquilidad a los bancos norteamericanos de bancarizar a las empresas de cannabis. Muy Que recientemente. antes tenían que manejar todo en efectivo, con pacas de dólares al estilo de Pablo Escobar, en cash todo, pues lo cual es poco confiable para una industria. que Me están voy a la haciendo. pausa y cuando regresemos en nuestro último bloque les voy a preguntar sobre el futuro, sobre el futuro de este mercado como un mercado legal, sobre el futuro de los distintos usos del cannabis y sobre cómo se va a desarrollar y cómo quieren ustedes que se desarrolle aquí en Colombia, teniendo en cuenta que hay tensiones entre pequeños productores, grandes empresas, industrialización y cultivos más pequeños. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la industria del cannabis y les quiero preguntar entonces sobre el futuro. ¿Para dónde va esto? Marta, y usted que ha hablado desde una perspectiva médica, desde una perspectiva de los pacientes, ¿usted cree que esta puede ser como una industria que se puede poner a la par con las grandes farmacéuticas, que el cannabis tiene unos límites acerca de lo que puede curar y lo que no? Yo pienso que el cannabis medicinal tiene la suficiente evidencia científica. Cuando uno revisa la literatura encuentra muchísimos artículos publicados en revistas muy serias en el mundo que muestran que el cannabis medicinal es costo efectivo. Sí. Y es costo efectivo con respecto a otras alternativas terapéuticas. Entonces, creo que el futuro, pues, digamos, tenemos listo el cannabis. Para que haya futuro en el país necesitamos que haya gestión, como decía Mauricio, que haya voluntad política y yo pienso que, y yo quiero insistir en la discusión ética que tenemos que tener. Es decir, estamos necesitando que el cannabis pueda cumplir su propósito superior. Y claro, hablamos de intereses económicos, políticos, pero más allá de eso hay un interés social y yo creo que hay que desmitificar el cannabis. Pero creo déjeme que preguntarle si la ciencia ya sabe, digamos, conoce los límites para los cuales es útil el cannabis. Y si ya se como tiene más o decía, menos como decía delimitado. Juan Manuel, Dos ahí se abre cannabinoides. también un espacio muy Apenas. importante para el país, el tema de investigación científica. Y aquí tienen que intervenir las Esa es otra universidades, ventaja la comparativa academia. que tiene Colombia. O sea, nosotros podemos, hay mucho por investigar en cannabis medicinal. O sea, todavía Hoy no es- conocemos los límites No, de las porque afecciones. Hoy en día y estamos lo- hablando, estamos regulando solamente 2 cannabinoides de más de 100 que se están 170 y que hay en la planta de pico de cannabis. moléculas. Entonces, imagínense si apenas estamos con esos criterios de que lo que tenga más del 1% de THC es psicoactivo y ahí para abajo es no psicoactivo, cuando hay 100 cannabinoides, 170 cannabinoides ya en la planta. Y no solamente los cannabinoides, también están los Cannabinoides terpenoides, moléculas. son las moléculas que produce la planta y que también pues nosotros tenemos endocannabinoides, ¿sí? Que están asemejados también a lo que nuestro sistema endocannabinoide produce y por eso es que la planta de cannabis tiene ese efecto en nosotros. Tenemos porque nosotros planta, mismos tenemos tenemos sistema endocannabinoide endocannabinoides. sintético. O sea, tenemos un sistema... Un sistema de receptores propio, cannabinoides. que como si hubiéramos evolucionado juntos. ¿Cómo podemos tener un sistema que está listo para recibir Que está también algo en que las es de otra plantas. planta? Sí, es un tema de un sistema que está precisamente en todo el organismo y que impacta mucho más algunos órganos, que precisamente por los receptores es donde actúa precisamente el cannabis medicinal y Sí. genera todas las transformaciones a nivel Un sistema de balances. fisiológico, donde se produce la mejoría a través del cannabis. Entonces, si apenas Y vamos de- en 2, imagínate todo lo que déjeme- nos Y espera. hay un espacio muy importante y es que necesitamos también que la academia, las universidades, inclusive el Ministerio de Educación también participe en que tenemos que enfocarnos y en las facultades de medicina educar a los médicos Claro, ya en el sistema. imagínense. Yo cuando estudié medicina Eso es como salir sin saber no del conocía sistema el endocrino. endocannabinoide. Para mí el sistema endocannabinoide es Existe. algo sorprendente y Y maravilloso. antes de irme, el uso adulto.
Que ya que usted lo pone así, el consumo de cannabis por placer y por sus efectos psicoactivos. Como el trago, por ejemplo. ¿Usted cree que, No, pero imagínese es decir, con- usted cree que, con toda no la estoy afirmando, diferencia. no se lo estoy preguntando, ¿no? Porque usted lo ha dicho, cree que eso debe darse ese paso hacia allá? Pues yo estoy convencido de que todas las sustancias las debe regular el Estado, absolutamente todas. Y para extender un poco el argumento ético que ha mencionado Marta sobre los pacientes, uno lo podría alegar en el caso de la coca, porque hay investigaciones, por ejemplo, de una científica como Marisol Duque, muy prometedoras, en donde con hoja de coca están tratando enfermedades hepáticas, muy prometedoras para enfermos de hígado. Entonces, ¿por qué no avanzar en la regulación del uso nutritivo, medicinal de la hoja de coca y empezar un poquito a evolucionar en esa bicicleta estática que hemos estado pedaleando 50 años desde que Nixon le declaró la guerra a las drogas? Sí, sobre el futuro de la industria, yo creo que realmente la apuesta de la industria en Colombia debe ser productos para el consumidor final, llegar hasta allá, lo cual implica O capacidad. sea, no exportar flor. No flor y ni siquiera hecho, está quedarnos en prohibido. extracto, ni De hecho, siquiera está sino llegar a La exportar flor. exportación de Porque flores está la prohibida. idea en Esa está Colombia. prohibida, sí, está prohibida. O sea, En solo Colombia para no nos fines la científicos. convirtieran en una maquila de Lo cual fue marihuana. muy buena idea. Sí. Fue muy buena idea, pero es llegar hasta el consumidor Pero final, para el ¿sí? principio. Y además de eso, aprovechar, porque no dar el paso de aprovechar más allá del CBD medicinal, del cannabis medicinal. Hay otros usos diferentes al uso adulto. Hay otros usos, muchos usos, y también lo del cáñamo que estábamos diciendo. En particular, y eso el estudio de Desarrollo, digamos, lo enfatizamos, porque le vemos muy poco rol en el cannabis medicinal tal como existe en Colombia para los pequeños productores. Eso es A importantísimo. propósito de eso, Diana. nosotros hicimos un estudio, ¿sí?, con Anandamida Gardens, el TNI, que es un instituto, pues un centro de pensamiento holandés, con cultivadores de Marruecos, del norte del Cauca, de Jamaica, de San Vicente y las Granadinas, sobre cuáles son los retos de esos pequeños productores para insertarse en este mercado del cannabis. Y hay una propuesta de política pública que hemos venido socializando con el gobierno colombiano de un comercio de cannabis más justo, en donde también se le den unas oportunidades para estos cultivadores que históricamente han estado acá y que merecen estar en la transición. Y que Entonces, históricamente están en la ilegalidad para pasar a la Por legalidad. ejemplo, Claro. California tiene unas cosas muy interesantes en donde poblaciones que han sido afectadas por la violencia, por el narcotráfico, como las poblaciones afro-latinas, si presentan una solicitud de licencia, Se les da más automáticamente la ponen en el primer lugar para otorgarla. Ese tipo de medidas hacen el puente entre la ilegalidad y la legalidad, que es algo que menciona Mauricio que es fundamental implementar en modificaciones a futuro que se le hagan a la Muy bien. regulación. Y con eso me voy, se me acabó el tiempo, pero muchas gracias a ustedes por hablar de un tema que creo que será tema para largo en Colombia si finalmente se cumple la promesa de esta revolución verde. A ustedes muchas gracias. Nosotros nos vemos con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.